A ver, seamos honestos. ¿Cuántas veces una auditoría de ISO 9001 arranca con esa típica reunión de una hora con la alta dirección? Se revisa la política firmada, se escuchan frases sobre el compromiso total y listo, se marca la casilla. Si esto no suena familiar, es porque es un enfoque francamente superficial. Hoy vamos a desvelar una metodología para ir mucho, pero mucho más allá. Y esta es la idea central que va a transformar nuestro enfoque por completo. El liderazgo no es un simple punto en una lista de verificación. Es literalmente el motor del sistema. Y nuestro trabajo como auditores es descubrir cómo funciona o por qué no lo hace. Y no en una sala de juntas, sino allá en el corazón de la operación. Aquí se ve la diferencia clarísima. A la izquierda, el método de siempre, rápido, aislado, muy formal. A la derecha, el enfoque estratégico que vamos a explorar hoy, integrado, profundo y, lo más importante, basado en evidencia real. Pasamos de ser inspectores a ser verdaderos socios estratégicos que aportan un valor increíble a la dirección. Ok, vamos a profundizar en esto. La norma ISO 9001-2015 cambió las reglas del juego. Fíjense que ya no habla de responsabilidad de la dirección, que es un término más bien pasivo. Ahora exige liderazgo, una fuerza activa, visible, que tiene que estar presente en todas partes. Nuestra auditoría, por lo tanto, debe reflejar ese cambio tan fundamental. Y aquí está el porqué. Un liderazgo que de verdad es efectivo es el antídoto perfecto contra el SGC del Departamento de Calidad. Ya saben, ese sistema que solo existe en manuales y carpetas. Así que, la primera evidencia tangible que buscamos es la integración. El SGC no debe ser trabajo adicional, tiene que ser simplemente la forma en que trabajamos aquí. Y esta es la herramienta que nos va a guiar en todo momento. Lo que vemos en pantalla es nuestro mapa para descubrir el liderazgo. Fíjense que está codificado por colores, mostrando las fases clave de nuestra investigación. Vamos a referirnos a él constantemente para navegar todo el proceso. Muy bien, avancemos a la primera sección clave de nuestro diagrama, la que está marcada en azul. Este es, sin lugar a dudas, el concepto más crucial y a veces más difícil de auditar. La rendición de cuentas, o el famoso accountability. Y no se trata de buenas intenciones, sino de resultados y consecuencias. Lo interesante aquí es la distinción. El compromiso, al final, es un sentimiento, una emoción. En cambio, la rendición de cuentas es una acción medible. Solo existe si hay consecuencias, tanto positivas como negativas, que estén directamente asociadas a los resultados. Y claro, la alta dirección debe ser la primera en asumirla. Entonces, ¿dónde encontramos la evidencia de esto? Si seguimos las flechas de esta sección azul del diagrama, nos lleva a dos áreas clave. Primero, el proceso de revisión por la dirección. ¿Las decisiones que se tomaron se tradujeron en presupuesto y acciones reales? Y segundo, ¿qué pasa cuando los objetivos no se cumplen? Si la respuesta es un simple «vamos a intentar mejorar», sin un plan claro detrás, entonces la rendición de cuentas es débil. Ahora, sigamos el flujo hacia la siguiente fase de nuestro mapa, el grupo de color naranja. Aquí es donde conectamos el sistema de gestión directamente con el negocio. Porque, vamos, un SGC que no apoya la estrategia en general de la compañía es en el mejor de los casos un lujo bastante caro. Esta pregunta es clave para entender la diferencia. Una política pasiva, cumple un requisito y ya está. Pero una política activa, una verdadera brújula, es la que guía las decisiones, establece un marco para los objetivos y, sobre todo, se vive en toda la organización. Para verificar esto, como vemos aquí, evaluamos tres cosas. Primero, ¿la política sirve de base real para los objetivos? Segundo, ¿se aplica en el día a día? Y la pregunta del millón, ¿está alineada con la estrategia del negocio? Por ejemplo, si la empresa quiere ser líder en innovación, pero los objetivos de calidad solo hablan de reducir costos, ahí hay una desconexión fundamental. Y este es un tip brillante para ilustrar el punto. En lugar de una prueba de memoria, que no sirve de mucho, esta pregunta nos revela si la intención estratégica de liderazgo de verdad ha llegado hasta la línea de producción. Si el operador sabe cómo su trabajo contribuye a la calidad, el liderazgo ha tenido éxito. Punto. Bien, el flujo de nuestro diagrama nos lleva ahora a la sección roja, que es el corazón de toda esta metodología. Se trata de auditar el liderazgo no en una reunión aislada, sino de forma transversal, a lo largo de cada uno de los procesos que evaluamos.
Así de simple. El punto crucial es eliminar esa línea del plan de auditoría. La cláusula 5 no es un evento de una hora, es el hilo conductor que debe encontrarse en todas las demás cláusulas y en todos los procesos. Como lo ilustra esta parte del diagrama, en lugar de una sola reunión, distribuimos las preguntas. Al auditar compras, como se ve en esta rama, buscamos el pensamiento basado en riesgos. En producción, la comprensión de los objetivos. En diseño, el enfoque al cliente. Cada proceso se convierte en una ventana para observar las decisiones y el verdadero impacto del liderazgo. Y esta técnica es muy poderosa. Estas frases no son quejas, son datos. Son el hilo dorado que nos permite rastrear un problema operativo hasta su causa raíz, una decisión de liderazgo sobre la asignación de recursos. Es evidencia directa de la cláusula 5.1. Entonces, ¿cuál es el resultado de aplicar todo este método? Pues que pasamos de ser simplemente auditores a convertirnos en verdaderos socios estratégicos para la alta dirección. El valor de nuestros hallazgos se multiplica exponencialmente. La comparación aquí es contundente, ¿no? Un informe débil señala un síntoma aislado. Un informe estratégico, como el de la derecha, conecta los puntos, traza el problema hasta sus causas raíz, en las decisiones de liderazgo, citando las cláusulas específicas. Esto es lo que genera un cambio real. Exactamente. El objetivo final es proporcionar una visión global del sistema, demostrar cómo las decisiones que se toman arriba, en la cúpula directiva, impactan en cada rincón de la organización, para bien o para mal. En resumen, contamos la historia completa del sistema de gestión. Y con esta pregunta finalizamos. La elección de aplicar un enfoque transversal y estratégico cambia por completo el juego. Nos permite entregar el tipo de análisis que la alta dirección realmente necesita para mejorar, transformando la auditoría de ser una obligación a una oportunidad estratégica invaluable. Para quienes han vivido una auditoría ISO 9001, la escena es casi un ritual. Estás en la sala de juntas, es la reunión de apertura, y la alta dirección dedica 1 hora a hablar de su total compromiso con la calidad. Sí, la clásica presentación. Se revisa la política firmada, colgada en la pared, se hojea el acta de la última revisión, y listo. Se marca la casilla del requisito 5.1 liderazgo y compromiso. Pero siempre me he preguntado, ¿eso es todo? ¿De verdad es tan fácil? Es que justo ahí está el problema. El material que tenemos hoy argumenta que ese enfoque es, ¿cómo decirlo?, superficial. Totalmente. Y es que la idea central que proponen estas fuentes es transformadora. La tesis es que el liderazgo no se audita en una entrevista. Entonces, ¿cómo? El liderazgo se descubre. Y no lo encuentras en el discurso preparado de un director, sino en las decisiones del día a día, en la línea de producción. Ah, claro. O en cómo el departamento de compras selecciona a sus proveedores. O incluso en la frustración de un empleado que no tiene las herramientas que necesita. Entiendo. O sea, hoy vamos a analizar cómo pasar de simplemente verificar un requisito a evaluar si el liderazgo es de verdad el motor del negocio. O si es un simple pasajero, exacto. El objetivo es ver la diferencia entre un liderazgo que se declara y uno que de verdad se ejerce. Porque la norma ISO 9001.2015, lo insisten mucho los documentos, no fue un cambio menor. Para nada. Pasó de responsabilidad de la dirección, que suena a algo que puedes delegar, a liderazgo. Una palabra que implica acción, presencia constante. Vamos a ver qué significa eso en la práctica. Ok, vamos a desempacar el primer gran concepto, que según los documentos es el más difícil de auditar. Sí. La rendición de cuentas, o accountability. Los textos son muy enfáticos aquí, casi que gritan. Verifiquen que la alta dirección realmente rinde cuentas. Esa insistencia es la clave. ¿Por qué tanto? ¿No es lo mismo que el compromiso, o sí? Esa es una excelente pregunta, porque toca el núcleo del problema. Compromiso es una intención, es una emoción. De acuerdo. Rendición de cuentas es acción y, sobre todo, consecuencia. Es la diferencia entre decir nos importa la calidad y aceptar la responsabilidad cuando las cosas salen mal. Y también celebrar cuando salen bien, supongo. Claro. Y para descubrir si existe, las fuentes nos dicen que hay que buscar evidencia de consecuencias, tanto positivas como negativas, siempre ligadas a los resultados. ¿Y dónde se buscan esas consecuencias? Porque me imagino que ningún director va a admitir, aquí no pasa nada si no cumplimos los objetivos. Claro que no. Por eso hay que investigar, no solo preguntar. La primera área es el proceso de revisión por la dirección. Proceso, no reunión. Exacto. Digo proceso porque una reunión puede ser puro teatro corporativo. El material advierte mucho contra esas revisiones que son solo presentaciones en PowerPoint sin un debate real. Me ha tocado ver varias de esas. La pregunta clave al revisar actas anteriores no es si la reunión ocurrió, sino ¿sirvió de algo? ¿Funcionó? Justo. Por ejemplo, si se tomó la decisión de mejorar la capacitación,
¿Alguien asignó presupuesto para ello? ¿Se liberaron horas del personal? Ah, Si la respuesta es no, no fue una decisión, fue una conversación. Y ahí no hubo rendición de cuentas. a ver si te entiendo. ¿Es como seguir el rastro del dinero o de los recursos? Precisamente. Una decisión sin recursos asignados es solo un deseo. Eso tiene muchísimo sentido. Y me imagino que la otra cara de la moneda son los objetivos de calidad. Exacto. La verdadera prueba para la rendición de cuentas aparece cuando los objetivos, no se cumplen. Ahí es donde se ve todo. Si la respuesta de la dirección es un vago, necesitamos mejorar el próximo trimestre, sin un plan de acción concreto, sin responsables claros, sin fechas. Es una ilusión. Es una ilusión, sí. Un liderazgo real se pregunta por qué fallamos y asigna recursos para corregirlo. Un liderazgo pasivo simplemente mueve la meta para el siguiente periodo. Y me da la impresión de que esto va más allá de solo reaccionar a los problemas. Tiene que ver con el pensamiento basado en riesgos que tanto pide la norma. Está totalmente conectado. Es que el pensamiento basado en riesgos es el lenguaje de la proactividad. Un liderazgo que rinde cuentas. No puede vivir en un modo constante de apagar incendios. Claro, siempre corriendo detrás del problema. Si la cultura de la empresa es puramente reactiva, es un síntoma clarísimo de que la dirección no está promoviendo una gestión real de los riesgos, que es una de sus responsabilidades explícitas. Entiendo el punto de la rendición de cuentas, pero me pregunto, ¿cómo evitamos que todo esto sea un ejercicio interno de calidad que no le importa a nadie más en el negocio? ¿Es que esa es la pregunta del millón? Un sistema de gestión de calidad, un SGC que opera en su propia burbuja, me parece que es solo un gasto. Has dado en el clavo. De hecho, los documentos lo llaman la prueba de fuego. La integración del SGC en los procesos de negocio es lo que diferencia una certificación de una verdadera transformación. Un SGC que no apoya la estrategia general de la compañía es, como bien dices, un lastre costoso. Totalmente. La pregunta clave aquí no es si existe una política de calidad, sino si esa política es compatible con la dirección estratégica de la organización. ¿Y cómo se audita algo tan abstracto como la compatibilidad estratégica? No es tan abstracto si sabes dónde mirar. El documento propone un enfoque de 3 dimensiones para la política de calidad. Primero, la creación. ¿Quién la hizo? Exacto. La alta dirección la redactó en una sesión de estrategia o fue un documento que le preparó el gerente de calidad para que solo la firmara. Eso pasa mucho. Segundo, el contenido. Es una colección de frases genéricas como buscamos la excelencia o establece un marco real para fijar objetivos. ¿Y el tercero? Y tercero y el más importante, el despliegue. Y para medir ese despliegue, me encantó la técnica que propone el material. Ir al Gemba. Es la mejor forma. Ir al puesto de trabajo. La idea de no pedirle a un operador que te recite la política de memoria, sino preguntarle algo como, ¿cómo sabes si lo que estás haciendo ahora tiene buena calidad? Me parece brillante. Porque su respuesta, en sus propias palabras, te dice más que 1000 documentos. Si te dice, me fijo en la especificación A y uso el calibrador B, y si algo sale mal, tengo la autoridad para parar la máquina y avisar. Entonces esa política está viva. Exacto. Pero si duda o te dice, hago lo que me dicen, la política es solo un póster en la pared. Y esto me lleva a la pregunta de alto nivel que mencionan las fuentes, la alineación. El ejemplo que dan es muy potente. Es muy claro, sí. Una empresa cuya estrategia de negocio es ser líder en innovación, pero sus objetivos de calidad solo hablan de reducir el desperdicio en un 5%, Hay una desconexión total. Es un cortocircuito estratégico. no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. Si tu estrategia es la innovación, tus objetivos de calidad deberían ser sobre reducir el tiempo de lanzamiento de nuevos productos o aumentar el número de patentes. Tiene lógica. Por otro lado, si la estrategia es expandirse a Europa, un objetivo lógico sería lograr el 100% de cumplimiento con la regulación C. Cuando ves esa conexión, esa coherencia, Has encontrado la evidencia. has encontrado evidencia sólida de un liderazgo que entiende la calidad como una herramienta estratégica, no como una obligación. Pero toda esta visión estratégica se queda en el aire si no se traduce en acciones concretas. Y supongo que ahí es donde entran los recursos, ¿no? Totalmente. Los documentos son muy directos al respecto. Un compromiso sin recursos es solo una conversación. Exactamente. El liderazgo se vuelve tangible en el presupuesto. Y aquí, el material nos da una herramienta de auditoría fascinante que llama el hilo dorado. El hilo dorado. Suena interesante. La idea es que el auditor, durante toda la visita, en cada proceso que revisa, debe tener una libreta y anotar cada vez que escuche frases como «no tenemos tiempo para eso» O ese equipo de medición está obsoleto, pero seguimos usándolo. o «nos falta personal para hacer las verificaciones». Exacto. O sea que es casi un trabajo de detective. En lugar de preguntarle directamente a la dirección si asigna recursos, lo que obviamente te dirán que sí, Claro. buscas las huellas que deja la falta de recursos en el día a día. Es mucho más difícil de refutar. Es evidencia objetiva. Esas frases no son quejas aisladas, son datos que, al final de la auditoría,
puedes conectar. Y ese hilo te lleva a la causa raíz. Ese hilo dorado te permite seguir el rastro desde un problema en la planta hasta una posible falla de liderazgo en la asignación de recursos, directamente a la cláusula 5.1. Es mostrarle a la dirección el impacto real de sus decisiones. O de sus no decisiones. Cierto. Y no se trata solo del director general. Un buen líder crea más líderes. ¿Cómo se audita ese efecto cascada del que hablan las fuentes? Aquí entra la cláusula 5.3, la de roles, responsabilidades y autoridades. Y no basta con ver un organigrama. Hay que hablar con la gente. Hay que entrevistar a los mandos medios. El ejemplo que da el documento es brutalmente claro. Un gerente de producción que te dice: si veo un problema de calidad evidente, no puedo detener la línea sin la aprobación del director general. ¡Wow! Eso es una bomba de tiempo. Es la cultura del no me traigas problemas, tráeme soluciones, llevada a un extremo peligroso. Ese gerente sabe que si para la línea, va a tener un problema. Va a tener que dar muchas explicaciones. Pero si deja pasar una pieza dudosa, quizás nadie se dé cuenta. El sistema, por una mala asignación de autoridad que viene desde arriba, está incentivando el comportamiento incorrecto. Se rompe la cascada. Se ha roto por completo la cascada de liderazgo. Ok, todo esto suena genial, pero parece imposible de hacer en la típica reunión de 1 hora con la dirección al inicio de la auditoría. ¿Cómo se pone en práctica? Y esa es la conclusión más importante y la verdad revolucionaria del material. La nota final, que está en mayúsculas en los textos, dice: toda o la mayor parte de la evidencia sobre el liderazgo debe ser evaluada durante toda la auditoría. O sea que, Esto dinamita el plan de auditoría tradicional. La idea de auditar cláusula 5 de 9 a 10 a.m. con la dirección es, según este enfoque, incorrecta. entonces, ¿cómo se hace? ¿Ya no hablas con la dirección de esto? No, sí hablas, pero cambias el foco. La reunión sirve para entender la estrategia, la visión, pero la evidencia la recoges después, ¿Cómo? distribuyendo las preguntas de liderazgo en cada proceso que auditas. Por ejemplo, A ver. mientras auditas compras, preguntas: ¿cómo se asegura la dirección de que el pensamiento basado en riesgos se aplica al seleccionar proveedores críticos? Ok, tiene sentido. Mientras estás en producción, le preguntas al supervisor: ¿de qué manera la dirección te ha comunicado la importancia de los objetivos de calidad de este mes? Ajá. Y mientras auditas diseño, preguntas: ¿cómo se asegura la dirección de que el enfoque al cliente se mantiene durante todo el proceso de desarrollo? Ya veo, conviertes a toda la organización en un espejo del liderazgo de la alta dirección. Cada proceso te da una pieza del rompecabezas. Exacto. Y eso transforma por completo el informe final. En lugar de presentar un hallazgo aislado como el operador X no siguió la instrucción de trabajo Y, Que es lo típico. puedes construir una narrativa estratégica mucho más poderosa. Puedes decir algo como: se observaron varias no conformidades cuya causa raíz común parece ser una falla sistémica en la asignación de recursos por parte de la dirección. Y ahí lo conectas. Lo que evidencia un incumplimiento de la cláusula 5.1. Ese tipo de conclusión sí genera valor y obliga a una reflexión profunda en la sala de juntas. En resumen, el análisis de hoy nos muestra que auditar el liderazgo es menos como una entrevista y más como una investigación antropológica. Me gusta esa analogía. El liderazgo real no está en un documento, está en la integración del sistema en el negocio, en una rendición de cuentas con consecuencias, en la alineación estratégica y en los recursos. La meta es que el auditor deje de ser un simple coleccionista de hallazgos para convertirse en un socio estratégico, alguien que puede seguir ese hilo dorado desde una falla en la planta hasta una decisión, O la falta de ella. o la falta de ella, en la oficina del director. Se trata de poder mostrarle a la alta dirección un espejo, uno claro y honesto, de cómo sus acciones impactan en toda la organización. Para cerrar, me quedo con una idea que extiende lo que hemos discutido. Una reflexión para quien nos escucha. Más allá de una auditoría formal, ¿cómo podríamos aplicar esta idea de descubrir el liderazgo en nuestras interacciones diarias dentro de una empresa? ¿Cómo podemos aprender a observar si las estrategias que se declaran en las reuniones son las que realmente se viven en los pasillos y en la línea de producción?